Cuando Jesús caminó por las polvorientas calles de Judea, sus palabras no eran meramente discursos religiosos. Eran verdades cargadas de poder eterno, destinadas a sacudir el alma, a despertar lo que estaba dormido, a confrontar lo que estaba cómodo. Y entre tantas palabras memorables, una de las más poderosas, aunque muchas veces ignorada, fue esta: escudriñad las Escrituras. ¿Por qué dijo eso? ¿Qué quería enseñarnos con esa frase tan directa y al mismo tiempo, tan profunda? La Escritura dice en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús no les estaba hablando a personas que ignoraban la ley. Se dirigía a los fariseos, a los religiosos que conocían los textos sagrados de memoria, pero que no reconocían al autor de esas mismas Escrituras. Les estaba diciendo: han leído las palabras, pero no han visto al Verbo. Y aquí comienza el misterio. Porque Jesús no simplemente nos invita a leer o a memorizar, sino a escudriñar. Escudriñar no es una lectura superficial, no es un pasatiempo religioso. Escudriñar es buscar con fervor, con deseo, con humildad. Es escarbar con la mente y el corazón como quien busca un tesoro escondido. Es mirar con profundidad lo que parece evidente, porque en la palabra de Dios, nada es solamente literal. Hay capas, hay dimensiones, hay vida. Pero, ¿por qué es tan importante esto hoy? Porque vivimos en una generación saturada de información, pero sedienta de transformación. Hay miles de sermones, devocionales, vídeos, estudios, podcast, y sin embargo, cada vez hay más creyentes confundidos, más corazones vacíos, más mentes frágiles. Y la raíz de todo esto es que hemos cambiado el escudriñar por el entretener, el profundizar por el superficialismo. Hemos sustituido el maná del cielo por migajas de motivación. Nuestro Señor Jesús dijo en otra ocasión: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 12:35. Lo que Él nos entregó en su palabra no fue una colección de historias. Nos dio vida, nos dio revelación, nos dio armas para resistir al enemigo, nos dio consuelo para tiempos de aflicción, y dirección para no perdernos en este mundo de tinieblas. Y si eso es verdad, ¿cómo es posible que muchos creyentes pasen más tiempo revisando redes sociales que escudriñando las Escrituras? Detente un momento y pregúntate: ¿cuándo fue la última vez que tomaste tu Biblia no por costumbre, no por rutina, sino porque tenías hambre real de conocer al Dios vivo? Porque eso es lo que Jesús está diciendo en Juan 5:39. Él no dice lean las Escrituras, dice escudriñenlas, búsquenme allí, porque ellas dan testimonio de mí. Y si no me encuentran a mí en ellas, entonces las están usando para alimentar su ego espiritual y no su alma. Hay algo más profundo que debemos entender. Jesús no solo era un maestro, era el cumplimiento vivo de cada profecía, el eco de cada salmo, la figura detrás de cada sombra del Antiguo Testamento. Cuando Él dice que las Escrituras dan testimonio de Él, está diciendo: desde Moisés hasta los profetas, desde el tabernáculo hasta el sacrificio, desde la sangre del Cordero Pascual hasta la piedra que fue desechada, todo hablaba de Él. Y esto nos lleva a una verdad que no podemos ignorar. Si no escudriñamos las Escrituras, estamos en peligro de crear un Jesús a nuestra medida. Uno que diga lo que queremos oír, uno que apruebe nuestro pecado, uno que se parezca más a nosotros que al Dios santo y justo que realmente es. Por eso, escudriñar no es opcional para el creyente verdadero. Es un acto de obediencia, de reverencia, de amor. La Biblia nos refiere en 2 Timoteo 3:16-17, toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No podemos ser transformados sin pasar por el fuego purificador de la palabra. No hay crecimiento sin corrección, ni fruto sin raíz. Querido oyente,
Si has estado viviendo una vida cristiana basada en emociones, en frases motivacionales, en experiencias pasajeras, hoy es el día para volver a la fuente. Jesús no te está ofreciendo un atajo. Te está llamando a escudriñar, a buscarlo en las páginas sagradas, a conocerlo realmente, y no solo a oír de él de segunda mano. Y este es el principio de todo avivamiento genuino. Hombres y mujeres que, con lágrimas en los ojos y reverencia en el alma, abren la Biblia no para tener más conocimiento, sino para encontrarse con su Señor. Cuando Jesús pronunció aquellas palabras en Juan 5:39, lo hizo no solo como una exhortación, sino como una advertencia. Es como si estuviera diciendo: ustedes creen tener vida eterna porque poseen los rollos, porque conocen los textos, porque han memorizado los versículos, pero se están perdiendo de mí. Yo soy el centro, yo soy la palabra hecha carne, yo soy el que da vida. Es decir, puedes tener acceso a la Biblia, puedes hasta defenderla en debates, puedes colmar tu casa de citas bíblicas en cuadros, y aún así, no conocer a Jesús verdaderamente. Esto debe hacernos temblar, porque muchos confunden saber sobre Dios con conocer a Dios. Muchos piensan que porque escuchan predicaciones, ya están alimentando su alma, pero la verdadera transformación ocurre cuando tú y la palabra se encuentran cara a cara, en silencio, en humildad, en sinceridad. Cuando el Espíritu Santo toma esa palabra y la clava en lo más profundo de tu corazón. Escudriñar requiere tiempo, requiere hambre, requiere renunciar a la prisa del mundo para sentarse a los pies del Maestro. Pero vivimos en una época donde se valora más la rapidez que la profundidad. Queremos respuestas en 5 minutos, queremos soluciones instantáneas, queremos crecimiento espiritual sin disciplina. Pero Jesús no nos está llamando a una espiritualidad superficial, sino a una relación profunda. Nuestro Señor Jesús dijo en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta es la clave de una vida espiritual estable. No son nuestras emociones, no son nuestros logros, no es la cantidad de reuniones a las que asistimos. Es la palabra de Dios en nuestro interior, alimentándonos día tras día. Una palabra viva, que corrige, que enseña, que guía, que consuela y también confronta. Y aquí quiero invitarte a reflexionar, ¿qué lugar tiene la palabra de Dios en tu vida diaria? No me refiero a lo que publicas en redes sociales, ni a lo que dices cuando estás en la iglesia. Me refiero a tu vida a puertas cerradas. ¿Le das el primer lugar a la voz de Dios? ¿O está compitiendo con las voces del mundo, del miedo, del orgullo, de la distracción? Muchos quieren escuchar la voz de Dios, pero no abren la Biblia. Muchos buscan una revelación fresca, pero ignoran las revelaciones eternas que ya fueron escritas. Y esto es muy serio. Porque cuando ignoramos la Escritura, nos volvemos presa fácil de falsas doctrinas, de confusión espiritual y de un evangelio distorsionado. La Escritura dice en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No por falta de emociones, no por falta de reuniones, sino por falta de conocimiento verdadero de la palabra. Y lo más triste es que ese conocimiento estaba disponible, pero no fue buscado. Detrás del llamado de Jesús a escudriñar las Escrituras hay un anhelo divino, que su pueblo le conozca, no solo de nombre, sino de verdad. Porque no puedes amar profundamente a alguien que no conoces profundamente. Y si queremos amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma, entonces necesitamos conocerlo en la palabra, porque ahí se revela quién es Él, cómo piensa, qué le agrada, qué le entristece, cómo actúa, cómo ama. Este es un llamado urgente. Hoy más que nunca, el pueblo de Dios necesita volver a la Biblia. No como un accesorio espiritual, sino como su alimento principal. No como una carga, sino como un deleite. No como una obligación religiosa, sino como un encuentro diario con el Dios vivo.
Y si este mensaje está tocando tu corazón, te invito a que no solo escuches estas palabras, sino que tomes una decisión. Haz de la palabra tu refugio, tu guía, tu compañía diaria. No te conformes con lo que otros te dicen que Dios dice. Ve tú mismo a la fuente. Escudriña. Busca. Clama. Porque el que busca, encuentra. Antes de continuar, si este mensaje está bendiciendo tu vida y sientes que más personas necesitan volver a las Escrituras como tú, te invito a suscribirte al canal Eco Divino, activar la campanita y dejar un me gusta. Este pequeño gesto ayuda a que este mensaje alcance a más almas que están sedientas de la verdad de Dios. Ahora bien, hay algo profundamente profético en el acto de escudriñar. Cada vez que abrimos la Biblia con un corazón rendido, no solo leemos historia, estamos tocando lo eterno. Estamos conectando el pasado, el presente y el futuro en una sola revelación. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y cuando ella entra, todo lo que está muerto en nosotros empieza a resucitar. Por eso, cuando Jesús dice, escudriñad las Escrituras, no está lanzando una sugerencia. Está haciendo una invitación radical. Es como si dijera, si realmente quieres encontrarme, si realmente quieres vida, búscame donde siempre he estado, en la palabra. Escudriñar implica ir más allá de la superficie. Implica leer y volver a leer, meditar, comparar, orar sobre lo que se está leyendo. Significa detenerse en cada palabra como si fuese una mina que esconde tesoros eternos. Y aquí radica una gran diferencia entre el lector casual y el discípulo hambriento. El primero pasa por la palabra, pero el segundo permite que la palabra pase por él. A lo largo de la historia bíblica, vemos cómo los hombres y mujeres que transformaron generaciones fueron aquellos que conocieron profundamente las Escrituras. No por tradición, sino por revelación. Moisés recibió la ley directamente del Señor. David la amaba tanto que escribió en el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Daniel abrió las Escrituras para entender el tiempo profético. Jesús mismo, cuando fue tentado en el desierto, no respondió con emociones, sino con la Escritura, escrito está. Y esto no fue accidental. Jesús nos enseñó con su ejemplo que conocer la palabra es una herramienta esencial para enfrentar al enemigo, para resistir la tentación, para permanecer firmes cuando todo tambalea. Él era el Verbo hecho carne, pero aún así citaba las Escrituras con autoridad. ¡Qué enseñanza tan poderosa! Si el mismo Hijo de Dios citaba las Escrituras, cuanto más nosotros. La Biblia nos refiere en 2 Timoteo 3, 16-17, toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, la Escritura no es un simple libro religioso, ni una guía moral. Es el aliento de Dios escrito. Es la brújula que señala el norte cuando todo lo demás falla. Es la espada del Espíritu que atraviesa hasta lo más profundo del alma. Pero muchos hoy en día la han dejado de lado. Se conforman con resúmenes, devocionales rápidos, o vídeos cortos de redes sociales. Y aunque estos pueden ser útiles, nunca podrán reemplazar el encuentro personal con la Biblia. Nada se compara con abrir la Escritura, cerrar los ojos, orar, y decir, Señor, háblame. Aquí estoy. Quiero conocerte más. Y entonces, como por milagro, una palabra salta del texto, una verdad penetra el corazón, una respuesta que llevaba semanas esperando aparece clara como el agua. Este es el poder de escudriñar. No es leer por leer. Es buscar al autor en cada línea. Es no soltar la palabra hasta recibir la bendición, como Jacob que luchó con el ángel y dijo, no te dejaré, si no me bendices. Así debemos acercarnos a la Escritura, con insistencia, con hambre,
compasión. Y aquí quiero hacerte una pregunta que puede parecer simple, pero es profunda. ¿Cuánto tiempo al día dedicas realmente a la palabra de Dios? Porque lo que alimentas, crece. Si alimentas la carne, crecerán los deseos de la carne. Pero si alimentas el espíritu, crecerá tu discernimiento, tu fe, tu paz, tu fuerza en medio de la prueba. Haz una pausa. Mira tu agenda. ¿Dónde está la palabra en tu día? ¿Es lo primero que buscas por la mañana? ¿Es lo último que lees antes de dormir? ¿O has sido desplazada por el ruido del mundo? Y ahora, quiero invitarte a reflexionar en comunidad. ¿Qué es lo que más valoras de la palabra de Dios? Escribe en los comentarios la frase, tu palabra me guía, y comparte lo que más te ha impactado en tu caminar espiritual a través de la Escritura. Leamos juntos y fortalezcamos nuestra fe como comunidad. Porque cuando escudriñamos juntos, crecemos juntos. No olvides que la palabra tiene poder para transformar lo que el hombre no puede cambiar. Puede restaurar un corazón roto, levantar una vida caída, dar sabiduría al simple, corregir al orgulloso, sanar al herido, guiar al perdido. Así de viva es la Escritura. Pero todo esto solo ocurre cuando la atesoramos, cuando la meditamos, cuando dejamos que habite en nosotros abundantemente. La Escritura dice en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Este versículo no habla de una lectura superficial, sino de dejar que la palabra habite, viva, respire dentro de nosotros. Que esté tan arraigada, que brote naturalmente en medio de la prueba, en medio de la alegría, en medio de la duda. Y esto es algo que se cultiva. No ocurre de la noche a la mañana. Es como sembrar una semilla y regarla todos los días. Al principio parece que no hay fruto, pero con el tiempo, esa palabra crece, florece y da fruto a su tiempo. Por eso, no te desanimes si no entiendes todo al principio. No te frustres si parece complicado. Sigue leyendo, sigue preguntando, sigue orando. Porque el Espíritu Santo es nuestro Maestro. Él toma lo que es de Cristo y nos lo revela. Él nos guía a toda verdad. Y cada día que abrimos la Biblia con humildad, Él está allí, listo para enseñarnos. Escudriñar las Escrituras no solo se trata de entender pasajes o memorizar versículos. Se trata de conocer el corazón de Dios. Se trata de ver más allá con acento de las letras y escuchar la voz del Espíritu Santo hablando directamente a tu vida. La Biblia nos refiere en Jeremías 29:13, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dios no se esconde de los que le buscan sinceramente, pero Él se revela a los que le buscan con todo el corazón, no de forma superficial, ni por rutina religiosa, sino con pasión y deseo de obedecer. Escudriñar transforma, porque cuando la palabra entra en el corazón, no nos deja igual. Nos confronta, nos levanta, nos llama al arrepentimiento, nos impulsa a cambiar. Y eso puede ser incómodo al principio, pero es profundamente liberador. Porque cuando Dios confronta, no lo hace para condenarte, sino para sanarte. La palabra te muestra lo que hay que cambiar, pero también te da la fuerza para hacerlo. Nuestro Señor Jesús dijo en Juan 8:31-32, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Ves lo que dice? La libertad viene del conocimiento, pero no cualquier conocimiento, sino del conocimiento de la verdad. Y la verdad no es una idea, es una persona. Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando permanecemos en su palabra, nos conectamos con su verdad, y esa verdad rompe cadenas. Por eso, si sientes que estás atrapado en pensamientos negativos, en hábitos dañinos, en temores o dudas, tu liberación no vendrá por fuerza humana,
Vendrá al escudriñar la Escritura y permitir que la verdad de Dios eche fuera toda mentira del enemigo. Hay una guerra espiritual por tu mente y por tu corazón. El enemigo quiere mantenerte distraído, superficial, confundido. Pero Dios te ha dado un arma poderosa, su palabra. Efesios 6:17 la llama la espada del Espíritu. Con ella puedes resistir los dardos del maligno. Con ella puedes cortar las mentiras que han echado raíz en tu vida por años. Con ella puedes caminar en victoria, incluso en medio del valle. Y aquí quiero recordarte algo importante. Escudriñar también implica obedecer. No se trata solo de conocer más, sino de vivir más conforme a lo que se conoce. Porque la verdad que no se obedece, se convierte en condenación. Pero la verdad que se vive, se convierte en bendición. Santiago 1:22 nos exhorta claramente: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y esta advertencia va directo al corazón. Porque muchos se engañan pensando que por saber mucho, ya están bien delante de Dios. Pero la verdadera evidencia de un corazón transformado es la obediencia. No perfecta, pero sí constante. No por obligación, sino por amor. ¿Y sabes qué sucede cuando obedeces la palabra? Comienzas a ver frutos. Comienzas a caminar con claridad. Comienzas a entender cosas que antes estaban veladas. Porque el que obedece, crece. El que aplica la palabra, madura. Jesús dijo en Juan 2:23, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. ¡Qué promesa tan gloriosa! Si guardas la palabra, no solo estarás más cerca de Dios. Dios mismo hará morada en ti. No serás simplemente un lector de la Biblia, sino una habitación viva del Espíritu de Dios. Ahora, haz un alto. Piensa, ¿estás dejando que Dios haga morada en ti a través de su palabra? ¿Estás escudriñando con ese anhelo? Porque esto no se trata de cumplir una cuota de lectura. Se trata de relación, de pasión, de búsqueda sincera, de vivir cada día con la palabra como lámpara, como espada, como refugio, como guía. La Escritura dice en Salmos 1:2-3 que el hombre bienaventurado es aquel que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y luego añade, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, prosperará. ¿Lo ves? Escudriñar produce raíces. Produce estabilidad. Produce fruto. No se trata de tener una vida perfecta, sino una vida firme. Porque vendrán tormentas, vendrán pruebas, pero si estás arraigado en la palabra, permanecerás. Quiero animarte a que hagas de la Biblia tu compañera de vida. Que no pase un solo día sin que la abras. Que busques respuestas ahí. Que ores antes de leer, y pidas al Espíritu Santo que te hable. No importa si al principio parece difícil. Persevera. Porque en cada página hay vida. En cada versículo hay alimento. En cada palabra hay poder. Y si llegaste hasta aquí, quiero invitarte a una pausa. ¿En qué área de tu vida necesitas hoy una palabra viva? Escribe en los comentarios, háblame, Señor, quiero escudriñar tu verdad. Será un acto de fe, una oración escrita y una declaración de hambre espiritual. Escudriñar las Escrituras también nos posiciona frente a una realidad profunda, el peligro de no conocerlas. Jesús advirtió severamente sobre esto. En Marcos 12:24 dijo, no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Esta declaración es tan relevante hoy como lo fue en aquel tiempo. Muchas de las confusiones, de las falsas doctrinas, de los caminos torcidos que vemos hoy en la vida cristiana y en algunas congregaciones,
tienen su raíz en una falta de profundidad en la palabra. Se reemplaza la verdad bíblica por emociones, por tradiciones humanas, por filosofías del mundo moderno. Y el resultado es un evangelio diluido, sin poder, sin transformación. Jesús no solo nos llamó a creer, nos llamó a permanecer en su palabra. Y escudriñar es permanecer, es profundizar, es ir más allá de lo superficial. Porque si solo nos quedamos en lo que otros predican o enseñan, podemos ser fácilmente desviados. Pero cuando tú mismo abres la Biblia, cuando tú mismo lees, oras y preguntas, entonces la verdad se vuelve parte de ti. El apóstol Pablo exhortó en 1 Tesalonicenses 5:21, examinadlo todo, retened lo bueno. Y en Hechos 5:11 se nos habla de los bereanos, que recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¡Qué ejemplo tan poderoso! No aceptaban todo a ciegas. Comparaban con la palabra. Confirmaban. Escudriñaban. Este espíritu bereano es lo que se necesita hoy. Creyentes que no se conformen con una fe heredada o emocional, sino con una fe basada en la verdad revelada por Dios. Y es aquí donde debemos hablar de una realidad que a veces se pasa por alto. Escudriñar no siempre es cómodo. Hay verdades que confrontan. Hay pasajes que exigen obediencia radical. Hay momentos en que la palabra corta como espada. Pero en esa herida está la sanidad. En esa confrontación está la libertad. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Esa espada no solo hiere al enemigo, a veces también corta dentro de nosotros, orgullo, pecado, dureza, mentira, desobediencia, pero lo hace con amor, para restaurarnos, para hacernos más semejantes a Cristo. Y por eso muchos huyen de escudriñar, porque saben que si lo hacen, tendrán que cambiar. Pero ¿no es ese el propósito de la vida cristiana? ¿Ser transformados de gloria en gloria? ¿Ser renovados en nuestra mente? ¿Dejar el viejo hombre y vestirnos del nuevo? No le tengas miedo a la verdad. Porque Jesús dijo en Juan 5:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra no solo informa, santifica, purifica, ilumina, levanta, confronta para sanar. Ahora quiero que consideres esto. Cuando escudriñas la palabra, estás tocando eternidad. Estás entrando en un diálogo divino. Estás escuchando lo que el Dios eterno ha hablado. No hay experiencia espiritual más alta, más profunda, más segura. Y por eso el enemigo hará todo lo posible para que no lo hagas. Te distraerá, te cansará, te llenará de excusas. Porque sabe que una persona arraigada en la palabra es peligrosa para el reino de las tinieblas. Sabe que un creyente que escudriña está blindado, fortalecido, lleno de discernimiento, lleno de luz. La Biblia nos refiere en Salmos 119, 130, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. ¿Lo ves? La palabra alumbra, abre los ojos. Aún el más sencillo puede recibir entendimiento si se expone con humildad a las Escrituras. Y es que no se trata de tener un título teológico. Se trata de tener hambre. Porque Dios no revela sus misterios al orgulloso, sino al humilde. Jesús dijo en Mateo 11:25, Te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. ¿Quieres conocer más a Dios? ¿Quieres entender tu propósito? ¿Quieres encontrar dirección en medio de la incertidumbre? Entonces abre la Biblia. Pero no la leas con rapidez. Léela con reverencia, con oración, con expectativa, con amor. Porque ese libro tiene vida.
tiene aliento de Dios. Y cuando lo haces, algo cambia. No siempre en el exterior, pero sí en lo más profundo del alma. Escudriñar te transforma lentamente, pero de forma segura. Es como el río que, con el tiempo, va formando cañones. Como la semilla que, sin que lo notes, crece bajo tierra hasta brotar con fuerza. Déjate moldear por la palabra. Permite que te defina, que te corrija, que te alinee. Y si este mensaje está hablando a tu corazón, quiero animarte una vez más. Suscríbete al canal, dale like a este vídeo y compártelo con alguien que necesita regresar a la palabra. Juntos podemos levantar una generación que ama y honra las Escrituras como Jesús nos enseñó. Cuando Jesús dijo escudriñad las Escrituras, no lo hizo como una sugerencia casual. Lo dijo porque sabía que la Escritura revela a Él mismo. La Biblia no es solo un libro de enseñanzas morales o de historias espirituales. Es una revelación progresiva, ordenada por el Espíritu Santo, donde cada página apunta a Cristo. Nuestro Señor dijo en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Lo ves? Jesús está diciendo, si de verdad buscas la vida eterna, búscala donde se me revela. Las Escrituras hablan de Él. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todo el plan de redención está enfocado en Jesús. En Génesis, Él es la simiente prometida. En Éxodo, es el Cordero Pascual. En Levítico, es nuestro sumo sacerdote. En Números, es la roca golpeada. En los Salmos, es el pastor. En Isaías, es el siervo sufriente. En Daniel, es el Hijo del Hombre que viene con gloria. Y en los Evangelios, es el Verbo hecho carne, Dios entre nosotros. Todo en la Biblia apunta a Él. Por eso escudriñarla es conocerlo a Él. Ahora, ¿cuál es el peligro de no escudriñar? Que creamos en un Jesús que no es el de las Escrituras. Un Jesús cultural. Un Jesús moldeado por nuestras emociones o por lo que otros dicen. Y eso, aunque suene espiritual, puede ser un ídolo sutil. Es por eso que Jesús reprendió a los fariseos. Ellos conocían los textos, pero no conocían al autor. Tenían conocimiento, pero no revelación. Y hoy, muchos corren el mismo peligro. Van a la iglesia, tienen una Biblia, pero no escudriñan. No escarban. No buscan al Cristo vivo detrás del texto. La Escritura dice en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No se refiere a información intelectual. Se refiere al conocimiento profundo, revelado, que transforma. El conocimiento de Dios, de su carácter, de su voluntad. Y ese conocimiento está en la palabra. Por eso es tan importante leerla con oración. No solo para informarnos, sino para que el Espíritu Santo nos guíe. Porque la Biblia no se interpreta carnalmente, sino espiritualmente. El apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Escudriñar es entrar en comunión con el Espíritu que inspiró cada palabra. No es solo entender el texto, es dejarse transformar por el autor. Ahora bien, también es vital escudriñar con humildad. La palabra no fue dada para alimentar el ego, sino para formar el carácter de Cristo en nosotros. No es un instrumento para ganar discusiones, sino para ganar sabiduría. No es para juzgar a los demás, sino para examinarnos a nosotros mismos. Santiago 1:23-25 compara la palabra con un espejo. Quien la lee y no cambia, es como alguien que se ve al espejo y se olvida de lo que vio. Pero el que escudriña y actúa conforme a ella, será bienaventurado en lo que hace. Y aquí debemos hacer una pausa para reflexionar. ¿Cómo es nuestra relación con la palabra de Dios?
La tenemos como una prioridad o como una opción. La buscamos solo cuando tenemos problemas o la amamos por quien nos habla a través de ella. Una señal de madurez espiritual es cuando no dependemos solo del mensaje del domingo, sino que tenemos una búsqueda personal diaria. Que el domingo solo sea un complemento de lo que Dios ya viene hablándonos en lo secreto. Y escudriñar también es aprender a leer con contexto. No sacar versículos aislados, sino entender el mensaje completo. Hoy en día, muchas falsas doctrinas nacen por tomar un texto fuera de su intención original. Pero cuando escudriñamos con integridad, el Espíritu nos muestra la armonía de la Escritura. Hay una riqueza inmensa que nos estamos perdiendo si no escudriñamos. Las promesas, los principios, las advertencias, las instrucciones de Dios, todo está ahí, esperando que alguien con hambre espiritual diga, Señor, háblame. Y créeme, cuando alguien viene con esa actitud, Dios habla. Jesús mismo prometió en Juan 2:26 que el Espíritu Santo nos enseñaría todas las cosas y nos recordaría todo lo que Él dijo. Pero si no hemos leído lo que dijo, ¿cómo recordaremos? Si no escudriñamos, ¿qué puede traer a la memoria el Espíritu? Escudriñar no es una tarea religiosa, es una disciplina que demuestra amor. El que ama, busca. El que ama, escucha. El que ama, quiere conocer más. Y si tú amas al Señor, amarás también su palabra. Por eso, te invito a dejarme en los comentarios esta frase: quiero conocer a Jesús más profundamente a través de su palabra. Quiero leerte. Quiero orar contigo. Porque esta generación necesita creyentes apasionados por la verdad. Y si este mensaje está despertando algo en tu espíritu, quédate hasta el final porque lo más profundo aún está por venir. Seguiremos explorando cómo escudriñar nos cambia desde dentro, nos fortalece y nos equipa para los tiempos que estamos viviendo. Escudriñar las Escrituras no solo nos transforma, también nos protege. En tiempos de engaño, confusión y falsas doctrinas, la palabra se convierte en nuestra brújula. Sin ella, somos vulnerables a cualquier enseñanza errada, a cualquier viento de doctrina que suene atractivo pero que nos aleje de la verdad. La Biblia nos refiere en 2 Timoteo 3, 16-17, toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Notas eso? Toda la Escritura. No solo los salmos reconfortantes. No solo los versículos populares. Toda ella es útil. Aun esos textos que parecen difíciles, o esas genealogías que parecen no tener sentido, tienen propósito y revelación cuando el Espíritu Santo ilumina nuestra mente. Y es allí donde muchos fallan. Quieren oír a Dios, pero no quieren leer lo que ya dijo. Quieren una palabra nueva, pero ignoran la eterna. Y Jesús fue claro, la Escritura testifica de Él. Es su retrato más fiel, su voz más constante, su consejo más puro. Por eso, cuando escudriñas, no estás buscando solo conocimiento. Estás yendo a un encuentro con el autor. La Biblia no es un fin en sí misma. Es el camino que te lleva a la persona de Cristo. Y ese encuentro con Él es lo que transforma vidas. Piénsalo, ¿cómo venció Jesús al enemigo en el desierto? No fue con emociones ni con gritos. Fue con la palabra escrita. Escrito está, declaró con autoridad. Y cada vez que enfrentó tentación, respondió con lo que ya estaba revelado en las Escrituras. ¿Y tú? ¿Qué tienes en tu boca cuando viene el ataque? ¿Tienes promesas? ¿Tienes espada del Espíritu? Porque eso es lo que es, una espada. Efesios 6:17 la llama la espada del Espíritu, que es la palabra de Ahíos. Un creyente sin Biblia es como un soldado sin espada. Está desarmado, expuesto.
Por eso hay tanto cristiano derrotado, confundido, débil en la fe, porque no han hecho de la palabra su sustento diario. Escudriñar es también meditar. No se trata solo de leer muchos capítulos al día, sino de permitir que un versículo penetre, trabaje, remueva, edifique. Josué 1:8 dice: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Y esa meditación produce frutos, harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. No es magia, es poder espiritual, porque la palabra es viva. La Escritura dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. No es un texto muerto, es palabra viva, y cuando la recibes con fe, opera en tu interior, separa lo verdadero de lo falso, lo eterno de lo pasajero, lo divino de lo humano. Y aquí quiero hacerte una pregunta que puede incomodar, pero es necesaria. ¿Estás alimentando tu mente con más redes sociales que palabra? ¿Estás más tiempo frente al celular que escudriñando lo eterno? Hoy día, hay miles de voces, opiniones, influencers, motivadores, predicadores, y no todos están guiados por el Espíritu de Dios. ¿Cómo distinguir lo verdadero de lo falso si no tienes base en la palabra? La Biblia no solo nos muestra a Jesús, nos entrena para discernir, para no caer en la trampa de los falsos profetas, para identificar doctrinas de hombres disfrazadas de espiritualidad. Y lo más fuerte es que Jesús, en Juan 5, estaba hablando a hombres que conocían las Escrituras, a fariseos que las memorizaban, pero que no tenían relación con el Dios de la Escritura. Es decir, no basta con conocer la Biblia, hay que escudriñarla con corazón humilde, con hambre de Dios, con deseo de ser transformados por ella. Y aquí te dejo el segundo llamado de este guión. Si estás sintiendo que Dios está avivando en ti un deseo de conocer más su palabra, suscríbete ahora mismo al canal Eco Divino, activa la campanita y déjale saber al Señor que estás listo para escudriñar con Él. Este canal es un espacio para crecer juntos, aprender profundamente y amar más lo que Dios nos ha revelado en su verdad eterna. Quiero que cada enseñanza que compartimos aquí no solo te informe, sino que te transforme. Porque ese es el poder de la palabra, no solo ilumina, también incendia el corazón. Ahora bien, escudriñar también requiere tiempo. Y eso es algo que muchos no quieren dar. Hay quienes dicen, no tengo tiempo para leer la Biblia. Pero si tienen tiempo para series, para redes, para lo superficial. Y eso revela el verdadero estado del corazón. El problema no es la falta de tiempo, es la falta de prioridad. Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y cómo conocemos ese reino? A través de la palabra. ¿Y cómo entendemos su justicia? Escudriñando las Escrituras. No hay otro camino. No hay atajos. La madurez espiritual se construye en lo secreto, con la Biblia abierta y el corazón rendido. Así como un atleta entrena su cuerpo diariamente, tú y yo necesitamos entrenar nuestra fe cada día en la palabra. No para impresionar a otros, sino para ser fortalecidos desde adentro. Y mientras más escudriñes, más verás que la palabra no es un libro viejo. Es actual. Es relevante. Habla a tu situación. Da dirección. Trae consuelo. Confronta el pecado. Te alinea con la voluntad de Dios. Y cuando la escudriñas en oración, se convierte en un fuego que no puedes apagar. Te enamoras de ella. La necesitas. La disfrutas. Porque ahí es donde oyes a Dios más claramente. Cuando Jesús dijo escudriñad las Escrituras, no solo estaba dando un consejo piadoso. Estaba lanzando un reto a todos los que pensaban que lo conocían,
pero no lo habían encontrado realmente en la palabra. Y hoy, ese mismo reto permanece vigente. Muchos creen que conocen a Dios porque han oído hablar de Él, porque van a la iglesia o porque se emocionan en la alabanza. Pero cuando llega el momento de sustentar su fe con escritura, se tambalean. No tienen raíces. No tienen fundamentos. Por eso la escritura dice en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. No dice que fue destruido por falta de milagros, ni por falta de música. Fue destruido por ignorancia de la palabra. Y eso sigue ocurriendo. La ignorancia bíblica es uno de los males más grandes de la Iglesia contemporánea. Porque cuando no se conoce la Escritura, se acepta cualquier mentira. Se mezcla lo santo con lo profano. Se cae en supersticiones, en manipulación, en legalismo o en libertinaje. Todo por no escudriñar. Y aquí está la clave: escudriñar es más que leer. Es investigar. Es comparar textos. Es entender el contexto. Es preguntarle al Espíritu Santo qué quiere decirnos hoy a través de lo que fue escrito hace siglos. Es tener una Biblia abierta y un corazón atento. Mira lo que dice Hechos 5:11 hablando de los de Berea. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Notas eso? No se tragaban todo. Verificaban, confirmaban, evaluaban lo que oían con lo que estaba escrito. Y eso es exactamente lo que falta hoy. Una generación que no solo ame escuchar prédicas, sino que verifique con la palabra si lo que se predica es verdad. Que no siga simplemente una voz popular, sino la voz del Espíritu que habla por la Escritura. Jesús dijo en Mateo 12:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Todo lo demás es temporal. Lo que permanece es su palabra. Todo pasará. Las modas, las tendencias, los movimientos religiosos. Pero lo que Jesús dijo, lo que está escrito, no se moverá jamás. Por eso, en los tiempos más oscuros de la historia de la Iglesia, lo que la sostuvo no fueron estructuras ni sistemas. Fue la palabra. Fue la fidelidad de hombres y mujeres que se aferraron a lo que estaba escrito, incluso cuando eso les costó la vida. Y si quieres crecer espiritualmente, si quieres conocer a Jesús profundamente, si quieres tener convicciones firmes, debes sumergirte en la Escritura. Como dice el Salmo 119:105, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. No puedes caminar con claridad si no tienes esa lámpara encendida. La palabra no solo alumbra lo que viene, también revela dónde estás parado. Te muestra tu condición. Te confronta, pero también te guía. Te levanta, te alimenta. Y ¿sabes qué más hace? Te da paz. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Y cómo persevera nuestro pensamiento en Él? Cuando meditamos en su palabra, cuando llenamos la mente de verdad y no de ruido. Por eso, hoy más que nunca, necesitamos volver a lo esencial. Volver a escudriñar. Volver al texto. Volver a la palabra. Porque ahí es donde se encuentra la voz de Dios más pura. Y quiero hacerte una invitación. Comenta aquí abajo con sinceridad. ¿Qué libro de la Biblia te cuesta más entender y por qué? Vamos a crecer juntos. Vamos a aprender juntos. Este canal es una comunidad de búsqueda, no de perfección. Tu comentario puede animar a otros a estudiar más. Ahora, una advertencia. Cuando empieces a escudriñar, el enemigo no se quedará de brazos cruzados. Intentará distraerte, enfriarte, hacerte pensar que no entiendes nada.
Pero no te rindas. Dios honra a los que le buscan con sinceridad. Y si tú le dices, Señor, quiero escudriñar, pero ayúdame, Él te dará luz. Él te revelará. Él abrirá tu entendimiento, como lo hizo con los discípulos camino a Emaús. Lucas 12:45 dice, entonces les abrió el entendimiento, para que comprendiesen las Escrituras. ¿Notas? Jesús mismo tiene que abrirnos el entendimiento. Y lo hará, si lo deseas de corazón. Porque cuando tú abres tu Biblia, no estás solo. El Espíritu Santo está contigo. Él es tu maestro. Él te guiará a toda verdad. No necesitas ser teólogo. Necesitas ser obediente. Y tener hambre. Hambre de verdad. Hambre de Dios. No hay mayor inversión que conocer a fondo la palabra, porque ella te dará estabilidad cuando todo lo demás se sacuda. Ella será tu ancla, tu dirección, tu consuelo, tu fuerza. Así que no dejes para mañana lo que puedes escudriñar hoy. No vivas de migajas cuando tienes el banquete completo al alcance de tus manos. La Biblia no es un libro más. Es el corazón de Dios revelado en palabras humanas. Y es que cuando Jesús dijo escudriñad las Escrituras, no lo hizo desde una postura académica, como un maestro que simplemente manda a estudiar un libro antiguo. No. Lo hizo como el Hijo de Dios que sabía que el alma humana necesita dirección, necesita verdad, necesita luz. Y esa luz no viene del mundo, ni de la sabiduría humana, ni de la experiencia, ni del razonamiento. Esa luz viene de la palabra. En Salmo 119, 130 dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. ¿No es eso hermoso? Dios no exige un título para darte entendimiento. Él no necesita que tengas estudios formales. Basta con que abras su palabra con humildad, y Él mismo se encargará de darte claridad. Eso es escudriñar. Acercarte con hambre, con disposición, con reverencia. Ahora, hay algo que debemos notar con cuidado. Jesús no solo dice lean, sino escudriñen. Hay una diferencia. Leer es pasar por encima. Escudriñar es detenerte. Leer es ir deprisa. Escudriñar es cavar. Leer es informarte. Escudriñar es transformar tu mente. Y esa es la clave. Muchos leen la Biblia, pero pocos la escudriñan. Y es por eso que sus vidas no cambian. Escudriñar implica oración, implica meditación, implica tiempo, implica deseo de obedecer lo que entiendes, no solo acumular conocimiento. Recuerda lo que dice Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Lo ves? No basta con oír. No basta con leer. Hay que vivirla. Hay que ponerla en práctica. Porque de nada sirve tener muchas Biblias si ninguna está siendo obedecida. Y aquí debemos detenernos un momento, porque muchas veces hemos reducido el cristianismo a emociones, a experiencias, a momentos. Y no está mal tener experiencias con Dios. Pero si esas experiencias no están ancladas en la verdad de su palabra, son como humo, se desvanecen. Jesús lo dejó claro en Mateo 7, 24-25. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Y esa roca no es otra cosa que su palabra. La palabra vivida. La palabra aplicada. Ahora bien, volvamos a lo que Jesús dijo en Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¡Qué revelación! Las Escrituras no son un fin en sí mismas.
Su propósito es llevarnos a Jesús. Cada página, cada historia, cada profecía, cada promesa, todo apunta a Él. Todo nos dirige a conocerlo más. No se trata de estudiar para saber más, sino para conocerlo a Él más profundamente. Y aquí está el gran error de muchos religiosos de la época de Jesús, y también de muchos hoy en día. Conocían la Escritura, pero no reconocieron a quien la Escritura anunciaba. Por eso Jesús les decía, ustedes escudriñan, pero no vienen a mí. Porque no basta con estudiar la Biblia como si fuera un manual. Debes leerla con el corazón abierto, para encontrarte con Cristo. La palabra te habla de Él, te revela su carácter, te muestra su amor, te enseña su camino. Y entre más conoces la palabra, más te enamoras de Jesús. Porque ves que todo en ella tiene coherencia, propósito y dirección. Y entonces la Escritura deja de ser una obligación y se convierte en un tesoro, un deleite, un manantial que no se seca. Como dijo David en el Salmo 7 y 10, deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Cuando alguien llega a experimentar eso, ya no necesita que le digan que lea la Biblia. Lo hará porque no puede vivir sin ella. Es como respirar, como comer, como amar. Se convierte en necesidad vital, porque sabes que sin palabra no puedes discernir, no puedes resistir, no puedes crecer. Y es por eso que Satanás hará todo lo posible para alejarte de la Escritura, porque sabe que si tú te alimentas de ella, te vuelves fuerte, sabio, firme y libre. Pero si te desconectas de ella, te vuelves presa fácil. Viene el error, el engaño, la confusión. Y tu fe comienza a tambalearse. Por eso el enemigo ha logrado que muchos cristianos estén ocupados en todo menos en leer la palabra. Se llenan de redes sociales, de música, de entretenimiento cristiano, pero no abren la Biblia. Y así se debilitan sin darse cuenta. Hoy quiero que tomes una decisión. Retomar tu vida devocional, pero no como una carga, sino como un privilegio. Pide al Señor que renueve tu hambre por su palabra, que te dé revelación fresca, que te hable a través de cada capítulo, que te muestre a Jesús en cada página, y verás cómo cambia tu vida. Verás cómo empiezas a caminar con certeza, cómo tu fe se vuelve firme, cómo tu discernimiento crece. Verás cómo, sin darte cuenta, tu mente será transformada, tus pensamientos serán purificados, tu carácter será moldeado, porque eso es lo que hace la palabra. Ella no solo informa, ella transforma. Como dice Hebreos 4 y 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Ella penetra, ella escudriña el alma, ella revela lo oculto, ella te alinea con el corazón de Dios. Y si permaneces en ella, vivirás una vida sólida, una vida con fruto, una vida que glorifica a Jesús. Una vida basada en la Escritura no es una vida vacía de emociones, es una vida enraizada en la verdad. Porque las emociones cambian, pero la palabra permanece. Hoy sientes fuerza, mañana desánimo. Hoy tienes claridad, mañana dudas. Pero la palabra es inmutable, siempre verdadera, siempre actual, siempre necesaria. Y cuando esa palabra vive en ti, cuando la has escudriñado, cuando la tienes sembrada en tu interior, entonces, cuando llega la tormenta, no te caes. Cuando llega el ataque, sabes responder. Cuando la vida se sacude, sabes a quién aferrarte. Jesús mismo lo vivió. En el desierto, siendo tentado por el diablo, no usó argumentos humanos, no usó poder sobrenatural. Usó la Escritura. Cada vez que fue tentado, respondió con un escrito está.
Él es nuestro ejemplo. En Mateo 4:4 dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si el Hijo de Dios usó la palabra como espada en el momento de prueba, ¿cómo pretendemos nosotros vencer sin conocerla? La Escritura no es un lujo, es una necesidad. Es el alimento diario que sostiene tu espíritu. Y hay algo más: cuando escudriñas las Escrituras, no solo te transformas tú, también impactas a otros. Porque comienzas a hablar con sabiduría. Tus palabras llevan peso. Ya no hablas solo desde la emoción, sino desde la verdad revelada. En Proverbios 15:2 dice: la lengua de los sabios adornará la sabiduría. Y esa sabiduría viene por la palabra. Porque la sabiduría de Dios no se adquiere con los años, sino con la exposición continua a su voz. Y aquí es donde muchos fallan. Quieren dar consejo, pero no conocen el consejo del Señor. Quieren enseñar, pero no han aprendido. Quieren reprender, pero no se han sometido a la verdad. ¿Y sabes qué produce eso? Superficialidad. Una fe superficial, una iglesia superficial, una generación sin raíces. Pero tú no estás llamado a vivir así. Dios te está llamando a profundidad, a madurez, a sustancia espiritual. Y esa profundidad solo se alcanza cuando escudriñas, cuando estudias, cuando oras con la Biblia abierta, cuando haces preguntas, cuando te dejas moldear. Y no importa cuán ocupado estés, siempre puedes hacer espacio para la palabra. Puedes levantarte 15 minutos antes. Puedes poner audiobiblia mientras manejas. Puedes escribir versículos en tarjetas y meditar en ellos durante el día. No se trata de cuánto lees, sino de cómo lo haces. Un solo versículo, escudriñado profundamente, puede cambiar tu día, tu semana, tu vida entera. Mira lo que dice Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. ¿Quieres dirección? ¿Sabiduría? ¿Éxito verdadero? Ahí está la clave. Medita, escudriña, guarda, obedece, y verás cómo Dios honra su palabra en tu vida. Ahora bien, no olvides que escudriñar no es una tarea solitaria. Puedes hacerlo en comunidad. Puedes compartir lo que Dios te revela. Puedes crecer con otros. Y por eso quiero invitarte a que dejes en los comentarios ¿qué versículo ha transformado tu vida y por qué? Hagamos que este canal sea un espacio donde la palabra fluya, donde crezcamos juntos, donde aprendamos unos de otros. Y si aún no tienes el hábito de estudiar la Biblia, no te sientas culpable. Hoy puede ser un nuevo comienzo. Hoy puedes decir: Señor, quiero conocerte. Háblame por tu palabra. Enséñame a escudriñar. Él no desprecia a quien se le acerca con sinceridad. Como dice Jeremías 29:13, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y si estás aquí, leyendo esto hasta este punto, es porque hay hambre en tu corazón. Y Dios se deleita en saciar esa hambre. Así que empieza. No mañana. No la próxima semana. Hoy. Abre tu Biblia. Ora. Escudriña. Y deja que Jesús mismo te hable a través de lo que está escrito. Cuando Jesús dijo escudriñad las Escrituras, lo dijo en un contexto muy puntual. Se lo dijo a líderes religiosos que conocían las letras, pero no conocían al autor. Personas que sabían de memoria pasajes del Antiguo Testamento, pero que estaban ciegos espiritualmente. Y eso nos advierte algo muy serio: no basta con leer por leer.
No basta con conocer la letra si no hay revelación del Espíritu. La Escritura dice en 2 Corintios 3, 6, la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Porque la palabra de Dios no es un libro común. Es una palabra viva, que se revela por el Espíritu Santo. Y si tú la lees sin el Espíritu, solo acumularás información. Pero si la lees con humildad, con dependencia, con oración, entonces esa palabra se convierte en luz para tu camino. David lo expresó con estas palabras en el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Muchos tropiezan hoy porque no tienen esa lámpara encendida. Caminan en la vida a ciegas. Toman decisiones basadas en emociones, impulsos, cultura o presión social. Pero la palabra es una guía segura. Y cuando escudriñas las Escrituras, aprendes a discernir. Disciernes entre lo verdadero y lo falso. Entre lo eterno y lo pasajero. Entre lo que agrada a Dios y lo que solo satisface a los hombres. Y esto es crucial en un tiempo donde la confusión espiritual está en aumento. Muchos predican, pero pocos predican la palabra. Muchos proclaman visiones, pero no están fundamentadas en el Evangelio. Y solo quien ha escudriñado, solo quien ha estado en la presencia de Dios con la Biblia abierta, puede identificar lo genuino. La Escritura dice en Hebreos 4 y 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Lo ves? La palabra de Dios no solo te guía, te confronta, te muestra lo que hay en lo profundo, te revela el orgullo, la duda, la falta de fe, pero no para condenarte, sino para sanarte. Y aquí hay una clave: cuanto más escudriñas la palabra, más te conoces a ti mismo. Porque al mirar en sus páginas, no solo ves a Dios, ves tu propio corazón. Y cuando ves tu corazón como Dios lo ve, puedes ser transformado. Ahora bien, escudriñar no significa que tienes que entenderlo todo al instante. La revelación es progresiva. A veces lees un texto y no entiendes nada, pero semanas después, en un momento de oración o prueba, el Espíritu Santo te lo recuerda, y ahí cobra sentido. Por eso nunca subestimes lo que lees, aunque parezca simple. Cada semilla plantada da fruto en su tiempo. Como dice Isaías 55, 11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Esa promesa es para ti. Dios no permitirá que su palabra en tu vida sea estéril. Si escudriñas, Él hablará. Si meditas, Él iluminará. Si obedeces, Él te levantará. Y si hoy estás pasando por un momento difícil, escudriña aún más. En la prueba, la palabra se vuelve refugio. En la soledad, se vuelve compañía. En la confusión, se vuelve claridad. No necesitas tener respuestas para todo. Solo necesitas saber dónde buscarlas. Y la fuente está abierta. La palabra está disponible. No la dejes cerrada. No la abandones en el estante. Jesús te dice hoy, escudriña. Y al hacerlo, no solo encontrarás letras, encontrarás vida. Encontrarás propósito. Encontrarás a Cristo. Escudriñar no es solo leer por obligación. No es marcar un plan bíblico diario por cumplir. Escudriñar es detenerte. Es meditar. Es orar antes, durante y después de leer. Es preguntar, Señor, ¿qué quieres decirme aquí? Y es quedarte ahí, hasta que algo en tu interior reaccione. ¿Has sentido eso alguna vez? Estás leyendo un pasaje conocido, uno que ya has leído 1000 veces. Pero ese día, una frase te golpea el alma.
Una palabra se te queda grabada como fuego. Y sabes que Dios te habló. Eso es escudriñar. Es cavar hondo. Es decirle al Espíritu Santo, no quiero solo información, quiero revelación. Y Dios responde a ese clamor. Nuestro Señor Jesús dijo en Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Lo ves? Hay puertas en la palabra que se abren solo para los que llaman. Hay tesoros escondidos que no se revelan a los curiosos, sino a los hambrientos. Y tú puedes ser uno de esos. La Escritura nos enseña que aún los ángeles anhelan mirar los misterios que a nosotros se nos han dado. Y sin embargo, a veces los hijos de Dios pasan días sin abrir la Biblia. Pasan semanas sin meditar en un solo versículo. Y luego se preguntan, ¿por qué Dios no me habla? Dios habla. El problema es que no todos escuchan. Porque para escuchar su voz, necesitas silencio interior. Necesitas apagar el ruido del mundo y sumergirte en la palabra como quien busca oro. David dijo en el Salmo 119:162, me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. ¿Te regocijas tú así? ¿La palabra es para ti un botín de guerra, un manantial en medio del desierto? Si no lo es, no te sientas condenado, pero sí despierta. Porque si hoy no valoras la Escritura, estás caminando desarmado. Y el enemigo lo sabe. Jesús, cuando fue tentado por Satanás, no usó otra cosa sino la palabra. 3 veces dijo, escrito está. Y con eso, resistió la tentación y venció. ¿Te das cuenta del poder que tienes a tu alcance? La palabra es espada. Es escudo. Es agua para el sediento y pan para el hambriento. Y cuanto más la estudias, más claro ves el mundo. Más claramente ves tus decisiones. Más claramente ves a Cristo. La Biblia nos refiere en 2 Timoteo 3:16-17. Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahí está la clave. La palabra no solo informa, transforma, no solo enseña, perfecciona. Y tú fuiste llamado a vivir una vida perfeccionada por esa verdad. Hermano, hermana, la fe viene por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. Si tu fe se debilita, refúgiate en la palabra. Si tu mente se dispersa, ancla tu alma en los versículos eternos. Si tu corazón está confundido, deja que la Escritura lo alinee. Porque la palabra no pasa. Las emociones pasan. Las ideas humanas cambian. Los sentimientos fluctúan. Pero la palabra permanece para siempre. Jesús dijo en Mateo 12:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y si esas palabras no pasan, entonces vale la pena escudriñarlas. Tal vez en este momento te sientas seco espiritualmente, como si tu vida de oración estuviera vacía, como si ya no sintieras el fuego de antes. Y piensas, ¿será que me alejé demasiado? ¿Será que ya no hay retorno para mí? Déjame decirte algo con total claridad. La palabra de Dios es el lugar donde el fuego se enciende otra vez. La Biblia nos refiere en Jeremías 11:29. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Sí, amigo, amiga, la palabra es fuego. Y ese fuego puede volver a arder dentro de ti. Solo necesitas acercarte. Solo necesitas rendirte ante ella y decir, háblame, Señor. Porque no es el ruido de una iglesia llena lo que cambia el corazón. Ni siquiera un predicador elocuente.
Lo que transforma realmente es cuando el Espíritu Santo toma la palabra escrita y la convierte en palabra viva dentro de ti. Eso fue lo que ocurrió con los discípulos en el camino a Emaús. Iban tristes, confundidos, sin esperanza. Y de pronto, Jesús mismo se les acerca. Y la Escritura dice en Lucas 12 y 27 que, comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Y cuando él desapareció, ellos dijeron algo maravilloso. Lucas 12 y 32. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros, mientras nos hablaba en el camino, y cuando nos abría las Escrituras? Ahí está. El corazón arde. Cuando Jesús abre las Escrituras. Cuando Él mismo se revela en cada página, en cada historia, en cada palabra. Hermano, hermana, el tiempo que pasas con la Biblia no es tiempo perdido. Es tiempo sembrado en tu alma. Y esa semilla, aunque no veas frutos de inmediato, dará su cosecha. La Escritura dice en Isaías 55, 10-11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Eso significa que cada vez que abres tu Biblia con sinceridad, algo se mueve en lo invisible, algo germina en tu espíritu, algo se está edificando dentro de ti, y eso es parte del milagro, porque escudriñar no es solo una disciplina, es una relación. Es una conversación con el Dios vivo. Él ya habló. Él sigue hablando. Y tú puedes escucharlo. Pero recuerda, no todo el que escucha, entiende. Y no todo el que lee, cree. Por eso, antes de abrir la Biblia, abre tu corazón. Dile al Señor: Padre, dame hambre de tu palabra. No quiero ser alguien que solo repite versículos. Quiero ser alguien que vive lo que lee. Háblame. Transfórmame. Guíame con tu verdad. Porque la Biblia no fue dada para tener razón en discusiones. Fue dada para que seas transformado en semejanza de Cristo. Y mientras seguimos escudriñando las Escrituras, no podemos dejar fuera la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios. De enseñar a otros lo que hemos recibido. Porque no basta con conocer la verdad. Debemos compartirla. Nuestro Señor Jesús dijo en Mateo 28, 19-20. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Pero ¿cómo enseñaremos si no conocemos lo que Él dijo? ¿Cómo haremos discípulos si no somos primero discípulos de su palabra? El gran error de muchos creyentes hoy es querer vivir una fe superficial. Una fe de emociones, pero no de convicciones. Una fe de domingos, pero no de lunes a sábado. Una fe sin fundamento. Y eso es como construir sobre la arena. La Escritura dice en Mateo 7, 24-25. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. ¿Y cuál es esa roca? La palabra. La obediencia a esa palabra. La permanencia en esa palabra. Por eso Jesús insistió: escudriñad las Escrituras. Porque el que escudriña, profundiza. El que escudriña, cava hasta encontrar el tesoro. El que escudriña, no se conforma con lo superficial. Y aquí está una verdad profunda. La profundidad de tu relación con Dios estará siempre conectada con la profundidad de tu relación con su palabra. ¿Quieres conocer más al Señor? Abre tu Biblia. ¿Quieres escuchar su voz con claridad? Abre tu Biblia. ¿Quieres crecer espiritualmente y discernir lo bueno de lo malo? Abre tu Biblia.
porque el que no se alimenta espiritualmente, se debilita. Y el enemigo busca justamente eso. Creyentes sin alimento, débiles, desorientados. Pero cuando tú decides escudriñar, buscar, permanecer, te vuelves fuerte, te vuelves sabio, te vuelves un instrumento útil en las manos del Señor. Así que no lo postergues más. No esperes un momento perfecto para comenzar. Toma hoy mismo tu Biblia. Hazlo con humildad. Hazlo con hambre. Hazlo con oración. Y Dios, que es fiel, hablará a tu corazón. Y ahora que hemos llegado tan lejos escudriñando esta poderosa exhortación del Señor, vale la pena detenernos un momento y preguntarnos: ¿cómo está nuestra relación con la palabra? ¿Es un libro que miramos de vez en cuando? ¿O es la voz de Dios que buscamos cada día? Porque Jesús no dijo, lean las Escrituras. Tampoco dijo, escuchen de ellas los domingos. Él usó una palabra más fuerte: escudriñad. Esa palabra implica esfuerzo, implica intencionalidad, implica profundidad. No se trata solo de abrir la Biblia. Se trata de sumergirse en ella, de compararla, meditarla, aplicarla, vivirla. En el tiempo de Jesús, los fariseos conocían las Escrituras de memoria, pero no las entendían con el corazón. Por eso Jesús les dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. ¡Qué tremendo! Las Escrituras dan testimonio de Cristo. Hablan de Él desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Cada página apunta a su persona, su obra, su gracia. Y cuando escudriñamos con un corazón sincero, Él mismo se nos revela. Es como en el camino a Emaús, cuando dos discípulos caminaban tristes, y Jesús mismo se les acercó, pero no lo reconocieron de inmediato. ¿Sabes qué hizo el Señor para abrirles los ojos? Lucas 12:27 dice: y comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. ¡Qué escena tan maravillosa! Jesús enseñando las Escrituras, hablando de sí mismo, y sus corazones ardían. El versículo 32 lo confirma. No ardía nuestro corazón en nosotros, mientras nos hablaba en el camino, y cuando nos abría las Escrituras. Ahí está la clave. Cuando las Escrituras se abren con fe, los corazones arden. ¿Hace cuánto tu corazón no arde con la palabra de Dios? ¿Hace cuánto no la buscas con esa hambre santa? Tal vez estás esperando una palabra profética, una confirmación del cielo, una voz audible. Pero Dios ya habló, y lo hizo por medio de la Escritura. Hebreos 1:1-2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y la voz del Hijo está registrada en la palabra. Así que no lo ignores más. No lo postergues. Haz hoy un compromiso. Vivir escudriñando las Escrituras, porque en ellas está la vida eterna. Y ellas dan testimonio de aquel que te amó primero, de aquel que murió y resucitó, de aquel que vendrá otra vez. Si has llegado hasta aquí, permíteme decirte algo. No ha sido casualidad. La palabra que hoy escuchaste, o leíste, fue dirigida a tu corazón con propósito eterno. Jesús no dijo: escudriñad las Escrituras, porque le sobraban palabras. Lo dijo porque sabía que en los tiempos finales, muchos se apartarían de la verdad. Buscarían emociones, señales, ruido, pero se alejarían de la fuente pura, la palabra viva y eficaz. ¿Y tú?
¿Has estado leyendo sin escudriñar? ¿Has estado oyendo sin aplicar? ¿Has estado cerca de las Escrituras, pero lejos del Dios de las Escrituras? Porque el mayor peligro no es ignorar la Biblia, sino conocerla solo con la mente y no con el corazón. Escudriñar no es una opción, es una necesidad. Así como el cuerpo necesita alimento, el alma necesita verdad. Y no hay verdad más poderosa que la que Jesús mismo nos reveló. Cuando tú abres la Biblia con reverencia, el cielo se abre contigo. Cuando meditas en ella con humildad, el Espíritu Santo susurra al oído. Cuando obedeces lo que en ella encuentras, tu vida comienza a alinearse con la voluntad de Dios. Por eso, no la tomes como un accesorio religioso. Haz de la Escritura tu delicia diaria. Como dice el salmista en el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. ¿Te das cuenta? La palabra no solo informa, transforma. No solo ilumina el camino, también te acompaña en él. Y cuando todo a tu alrededor se derrumbe, cuando las voces del mundo intenten confundirte, cuando tu fe se vea sacudida, solo quedará una base firme. La palabra que escudriñaste, la palabra que creíste, la palabra que viviste. Ese es el llamado que Jesús nos hizo. Y no es un llamado anticuado. Es más vigente que nunca. Porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ahora, te invito a que escribas en los comentarios esta frase: Señor, quiero vivir escudriñando tu palabra. Hazlo como una declaración de fe, como un compromiso con aquel que te dio vida eterna. Y si este mensaje tocó tu corazón, te pido que te suscribas al canal Eco Divino, que actives la campanita de notificaciones y compartas este vídeo con alguien que necesite volver a las Escrituras con pasión. Tu clic puede ser el puente para que otro escuche las palabras de vida eterna. Gracias por acompañarme hasta aquí. Nos veremos en un próximo mensaje. Y recuerda, el Señor aún habla, y sigue hablando a través de su palabra. Escudriñala, y lo encontrarás.